Estamos en una semana tremendamente noticiosa, porque además de los sucesivos avances que hemos visto en la Convención Constitucional en la última semana del gobierno actual y este viernes asume el próximo gobierno. Vamos a estar justamente analizando los desafíos, cuáles son las primeras señales que se deberían dar, tanto de ella como quienes dan de salida. Estamos para ello hoy en Agenda de MOL junto a María José Naudón, abogada y magíster en Artes Liberales. María José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. La Carlos también. Hola, Muchas hola. gracias. Ya lo saludaba también, estamos junto a Carlos Correa, director ejecutivo de Qualis y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Hola, Bárbara, qué bueno estar acá nuevamente y también compartir pantalla con María José, a quien siempre leo y escucho. Bueno, tenemos tanto que comentar. Estamos en la semana decisiva, partamos con el próximo gobierno. Ya, por supuesto, estamos en estos días, que además entre medio tiene un día bien simbólico, sobre todo quizá para la próxima administración, que es el Día de la Mujer, mañana martes 8 de marzo. ¿Cómo ven el escenario para el próximo gobierno que asume en solo unos días, María José? Mira, yo quisiera partir diciendo quizás como cosas más generales, que después podemos ir analizando con Carlos, pero mira, a riesgo de ser como bien obvio lo que voy a decir, creo que empieza un gobierno extremadamente complejo. O sea, yo le pondría esa palabra como introducción. Y una complejidad que tiene dos aristas, si tú quieres. Una complejidad nacional que conocíamos, que tiene que ver con el estallido, que tiene que ver con las esperanzas, digamos, y con lo que la ciudadanía espera, y vamos a ver después también con el sistema político chileno, pero yo creo que además es un gobierno que inicia con una complejidad mundial. O sea, la guerra, ¿no es cierto?, puede traer consecuencias de todo tipo, pero también económicas importantes en un gobierno que necesita recursos para poder sacar adelante sus proyectos. Entonces yo diría como primera cosa, complejidad en todos los ámbitos, y luego yo pensaría como en cuatro elementos que me parece a mí donde están las dificultades, no necesariamente dichos en orden de importancia. Lo primero, ¿cuál va a ser el rol de la oposición? Ya hemos visto a los republicanos marcando, ¿no es cierto?, una distancia, una diferencia y una intencionalidad de hacer una oposición dura. Los segundos son sus aliados, sus socios. Me refiero principalmente al Partido Comunista, no a los jóvenes que tienen una vinculación afectiva y que son parte del gobierno, sino que leímos el fin de semana la entrevista de Daniel Jaude, donde se advierte una especie como de control, ¿no es cierto? Como de alguna manera como una especie de pulga en el oído, ¿verdad? Que va a tener este gobierno respecto de su programa. Yo diría el tema económico como un tema también muy radical, y quizás el más radical para mí es la Convención Constitucional, o sea, el funcionamiento, resultado y en definitiva cómo se despliegue la Convención Constitucional de aquí en adelante. ¿Cómo lo ves, Carlos? Vamos a profundizar en todos estos aspectos en todo caso en unos minutos. O sea, la primera cosa que quiero destacar es que lo que vamos a tener el próximo viernes es un hecho histórico, es un cambio de ciclo, pero de verdad. O sea, ya llevamos no sé cuántos años diciendo si la transición murió o no murió. Ahora la muerte va a quedar fuera de toda duda, porque vamos a ver una foto donde una de las personas, de los políticos más importantes de la transición, como ha sido el presidente Piñera, lo es desde 1990, le traspasa el poder, se saca la banda y se la pasa a un presidente que para el plebiscito estaba en edad, estaba en el jardín infantil. Para el plebiscito del 88 estaba en el jardín infantil y cuando partió la democracia debe haber estado en kinder. O sea, eso es lo que estamos, y por tanto que pertenece a una generación que se crió completamente en democracia y que no tiene lo que vivimos, lo que se nos cae el carné y supimos lo que significó el quiebre democrático en Chile. Ese, ese, esa foto es un hecho histórico de proporciones. También llega al poder una generación millennial que tiene otra manera de abordar las relaciones políticas, que tiene efectivamente mucho más, o sea, la generación del presidente Boric es prácticamente nativa digital. Tiene también, ve las comunicaciones de otra manera, ve las relaciones políticas de otra manera, cree más en los colectivos que en los partidos, y además una generación que en vez de militar en la juventud de los partidos de la concertación, armó su propio movimiento y lograron desplazar a la concertación. Son demasiados hechos históricos en una sola foto, que va a estar, además de eso, manifestada por un gabinete paritario, un presidente que no va a ocupar corbata, incluso en los pequeños también es fuera de toda duda que es un hecho histórico y que significa, tiene resonancia similares a como fue cuando fue elegida presidenta Bachelet o cuando fue elegido por primera vez el presidente Piñera y que
y que significó que la derecha llegaba al poder de manera democrática después de 50 años. Son, son, es un hito. Más allá de las dificultades que yo comparto, la que decía, varias de las cosas que dice María José, lo más importante es que es un hito fundamental en nuestra historia política. Ese es para mí la primera foto. Este hito uno lo puede mirar desde varios ángulos, siguiendo la misma línea de lo que dice Carlos, y algo que puede ser para muchos una virtud, también puede ser una complicación, el hecho de que sean jóvenes que no tienen experiencia gobernando, porque ni el presidente ni su equipo más cercano son todos padres. ¿Cuánto le puede pesar eso? Más allá de si es bueno o malo, en el fondo el no haber gobernado antes es un hecho concreto, y todos siempre dicen, bueno, otra cosa es con guitarra. Mira, yo creo que yo tomaría lo que está diciendo Carlos en el sentido del hito. Yo creo que si uno lo mira, obviamente, en el contexto de la historia de Chile, estamos frente a un hito. Creo que también estamos frente a un ciclo, cuando Carlos dice, ¿no es cierto?, un nuevo ciclo, yo no lo veo como un ciclo en nuestro país, por supuesto, pero un ciclo muy amplio, ¿no es cierto?, del que entendemos un ciclo desde la forma de comunicarnos, las estrategias políticas, las nuevas formas de participación política. Entonces, yo creo que el desafío, al menos para mí, es que esto sea podemos decir, un hito histórico que sea de alguna manera una continuación y una superación de la historia, como deben ser, digamos. A mí el riesgo que creo respecto de esta potenciar esta visión del hito, que lo es, insisto, creo que hay dos cosas. Uno, que se quede en la significación, o sea, solo las cosas signifiquen y que exista, y porque existe, no es una distancia entre lo que las cosas parecen ser o se manifiestan ser. Yo creo que aquí la presentación del gabinete, lo vimos contigo, Bárbara, algún minuto, fue una exposición extraordinaria de gestos, de señales, de modos de transferencia de ideas de maneras diferentes, ¿verdad? Ahora, el desafío es que eso tome fuerza y tome fuerza en la cancha, en la calle. Yo creo que ahí hay un gran desafío y por eso creo yo que el tema de la Convención Constitucional es muy importante, porque la Convención Constitucional, si lo vemos de esa manera, va a ser un proceso que va a marcar este gobierno y que, de alguna manera, el presidente Boric es parte de ese proceso, porque no solamente lo promovió, sino que el 15 de noviembre tuvo, ¿no es cierto?, un rol fundamental. Y yo creo que hay parte de esa convención y parte también del gobierno de Gabriel Boric que, más allá de ser un hito transformador y relevante, busca de alguna manera una reestructuración del sistema, no una mejora del sistema, sino que un comenzar de nuevo, completamente de nuevo. Y yo creo que eso ha generado una expectativa que es un riesgo y al mismo tiempo para el gobierno es un desafío. ¿Cómo ajusta la realidad a aquello que la ciudadanía espera o que ellos mismos, creo yo, también tienen como puntos definitivos o como metas, ¿no es cierto?, en su propio gobierno? ¿Cómo ajustan lo que creen con la realidad? ¿Cómo ajustan y bajan entonces, Carlos, el simbolismo? Porque tal como decía María José, todo lo que ellos han hecho hasta ahora está muy cargado de símbolos, desde las personas que han elegido, su trayectoria, los momentos, los lugares que han escogido, hasta el lugar donde él se va a ir a vivir, el presidente electo. O sea, hay mucho simbolismo. ¿Cómo eso aterrizarlo a cosas concretas? A ver, el presidente, yo le leí un tuit que hacía referencia a un texto de Íñigo Errejón que decía que el principal problema de la revolución es al día siguiente recoger la basura. En el sentido que efectivamente los gobiernos, no, los símbolos son para ese día, ¿no? Pero los gobiernos tienen que gobernar y nosotros tenemos una situación compleja por muchos frentes. El gobierno del presidente Piñera le deja bastantes cosas pendientes al gobierno del presidente Boric y le deja y asuntos que son complejos para un gobierno, incluso si tuviera más mayoría que la que tiene. La primera cosa es que en efecto tenemos una situación de seguridad compleja en la macrozona sur y también en la zona norte asociada a la migración irregular. Y esos son asuntos que requieren acción inmediata del gobierno, requieren continuidad de planes, requieren discusión sobre los estados de emergencia y también de cómo afrontar de largo plazo estrategias para resolver esas dos dificultades. También el gobierno, nosotros tenemos una espiral inflacionaria que no se va a detener. La guerra en Rusia-Ucrania va a poner más riesgo inflacionario por el sencillo hecho que va a aumentar el precio el precio del petróleo ha subido a $120 el barril está, y el precio del trigo se ha duplicado. Y por tanto, ya estamos a punto, como dicen los memes, que salga el señor ¿cómo se llama?
de la Vega diciendo mañana suben los limones. Eso es un hecho, van a subir los limones. Eh, y el tema de la espiral inflacionaria es complejo porque a la larga, cuando hay fenómeno inflacionario, lo que más pierden son los pobres. En eso no hay dos opiniones al respecto. No hay dos opiniones y por tanto el gobierno tiene que tomar medidas duras respecto a al tema del control presupuestario. En eso Mario Marcelo ha dado las señales correctas. También, o sea, y uno va mirando un número de situaciones que en efecto están pendientes en Chile. También yo miraba la encuesta Criteria y hay promesas que la gente quiere verlas concretas pronto. Por ejemplo, el alza del sueldo mínimo hasta llegar a 500.000 pesos. Un asunto que no se ve tan sencillo por lo que hablábamos anteriormente, y así sucesivamente. Y además de eso, este es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. No tiene mayoría parlamentaria. No es que, sino no tiene, punto. Tiene 37 diputados más los que pueda sumar el bloque socialista, que son aproximadamente entre el bloque socialismo democrático, PS, PPD, PL, más el Frente Amplio PC, suman aproximadamente 60 y tantos diputados. Y no tiene mayoría en la Cámara y en el Senado, olvídalo. Por tanto, no es tan sencillo pasar su agenda legislativa. Desde el punto de vista Eh, económico, todas las cosas que mencionaba Carlos pareciera que, claro, le dan mucho más la razón, que fue una excelente decisión la que tomó el presidente electo de escoger a Mario Marcel, pero probablemente la realidad va a ir haciendo que tengan que ir renunciando o poniendo el acelerador, el freno en realidad un poco más fuerte del que incluso ya pensaban desde antes. ¿Cuánto le puede costar hacer eso con todas las presiones y las expectativas que tiene en su hombro, de María José? Mira, es que por eso yo partía desde ese lugar. Yo creo que este es un proceso, el de este gobierno, que vamos a tener que ver desplegarse, ¿no es cierto? Que hasta este momento ha cumplido un rol, de alguna manera, el proceso mismo de la Convención Constituyente, la elección, ¿no es cierto? La particular elección, porque no fue una elección así nomás, sino que la particular elección han dado lugar, ¿no es cierto? Han confluido hacia un lugar, que es el que empieza, ¿no es cierto?, el 11 de marzo. Ahora, en la cancha, en lo concreto, yo veo que tiene dos desafíos, digamos desafíos, porque ojalá el gobierno sea muy exitoso, o sea, eso es lo que todos queremos, eso es lo que todo el país necesita y quiere, ¿verdad? Pero aquí yo veo que existe un gobierno que tiene unos socios, obviamente a la hora de formar el gabinete y desplegarse amplía, ¿no es cierto?, ese círculo, pero dentro de esos socios hay algunos que son compañeros incómodos, y esto lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿verdad? Y El entonces, alcalde Jadwe le volvió a pasar el dato en una va a entrevista hace pasar unos el días. rato, exacto, entonces ese compañero incómodo puede ser una dificultad. Segunda dificultad es cómo se armoniza, ¿no es cierto?, este gobierno que tiene evidentemente algunos jugadores que son muy cercanos, que son cercanos con una cercanía biográfica, no solamente con una cercanía política respecto del presidente Boric, pero al mismo tiempo con otros, ¿no es cierto?, miembros del gabinete que pertenecen a la exconcertación, podríamos decir, y que forman parte de esa crítica potente que de alguna manera es también base de que hoy día el presidente Boric sea, ¿no es cierto?, el presidente de Chile. Entonces, en esa armonía, y efectivamente entendiendo que no tiene mayoría política, yo creo que aquí lo que va a haber que hacer, y no es lo que yo crea, es el diálogo, ¿verdad? Pero ese diálogo es tan fácil decirlo y tan difícil lograrlo. Porque cuando uno está dialogando, lo que pasa es que hay que ceder. Entonces, lo que yo creo que va a ser el eje es dónde este gobierno va a ceder. ¿Cómo va a ceder? Porque además, ojo, venimos de una oposición respecto al gobierno Piñera muy, muy, muy belicosa. Entonces hay que mirarlo también en el otro sentido, o sea, ¿cuáles son las razones por las que una oposición, en este caso, no cumpliría ese rol? ¿Verdad? O sea, ¿por qué si venimos de una oposición de inigualables, digamos, características, que se ha opuesto a todo proyecto legislativo, gran parte, que ha acusado al presidente de la República varias veces, lo mismo a los ministros? Entonces, yo creo que aquí va a haber que haber un ajuste político que es muy difícil y que va a depender de cómo se gestione, cómo se mueva ese, digamos, capital político. Yo creo que la clave es que si el presidente Boric tiene un alto capital político, por tanto tiene una alta aprobación, tiene mucho más posibilidades de llevar a cabo su proyecto legislativo y sus reformas, pero por el contrario, si esa aprobación o ese primer, digamos, ese primer enamoramiento que tiene la ciudadanía con el presidente cae, yo creo que esa negociación va a ser más difícil. Carlos. a ver, yo quiero antes hacer una precisión a un dato que entregó María José, porque yo creo que quiero aclarar eso. No ha prosperado ninguna acusación.
contra el No, pero que presidente se han Piñera. presentado. No, no, Que se han no, 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 se ha presentado fuera por eso, presentar, pero no ha prosperado ninguna. Creo que es importante, en aras de la información y de la gente que nos escucha, o sea, no ir a los datos correctos. Las interpretaciones son legítimas y los juicios sobre la oposición son legítimas, pero el dato correcto es que no ha prosperado ninguna, no ha pasado a la Cámara ninguna acusación contra el presidente Piñera, siendo que la oposición tenía mayoría y no ha perdido la mayoría en la Cámara, ha tenido siempre mayoría. Por tanto, decir que la oposición presentó acusaciones y llevó a cabo acusaciones contra el presidente Piñera no es correcto. Y eso quiero precisarlo, porque es un dato no menor. Sí, Sí, efectivamente pero ahí, hay... en esa misma precisión, si uno mira todos los gobiernos anteriores, no habíamos visto en ninguno quizás la cantidad de acusaciones No, pero no ha constitucionales que pasado se ninguna, presentaron. no ha pasado ninguna acusación constitucional contra el presidente Piñera, pese a que la oposición tiene mayoría en la Cámara. Tiene mayoría en la Cámara. Ese es el hecho concreto. Y no ha llegado al Senado nunca. Entonces, también es importante que, porque es muy fácil decir, la oposición ha sido belicosa, pero vamos a los hechos también correctos. También es cierto que él tampoco ha dicho que no a todas las iniciativas que el gobierno ha presentado. Hay un montón de iniciativas que efectivamente el gobierno sí las ha sacado, entre ellos la PGU, por ejemplo, lo acaba de sacar. O sea, la oposición que sigue siendo mayoría y que además de eso también ya con gobierno electo, dio paso, la PGU la aprobó, junto con otras muchas iniciativas. Yo creo que, por ejemplo, el año pasado yo estaba mirando otra una estadística, hay como más de 30 proyectos de ley, iniciativas del Ejecutivo que el Congreso los aprobó. O sea, no tampoco es... eso quiero hacer esa precisión. Volviendo al tema del gobierno del presidente, buena parte de las dificultades, creo yo me preocupa mucho las dificultades que tenga en materia de seguridad ciudadana, porque eso requiere acción inmediata. Y sin duda que es complejo de repente para la Carabineros está muy desprestigiado, es complejo para los gobiernos de izquierda de repente hacerse cargo de eso, es una especie de como de pudor que puede haber. Yo sé que eso efectivamente es muy difícil también, sobre todo con el nivel de desprestigio que tiene Carabineros, pero un dato también importante, o sea, en el último año los homicidios han aumentado un 20%. O sea, ese es un dato complejo. La gente tiene sensaciones de delitos nuevos que efectivamente en Chile lo conocíamos, el sicariato, el secuestro. Ha habido casos en el norte y requiere acciones prontas en materia de seguridad ciudadana, porque es parte de las expectativas que tienen las personas. Y nuevamente, gobernar sin mayoría no es fácil y requiere, como efectivamente dijo María José, tener una disposición a acuerdos bastante amplia y de repente dejar de lado atavismos, ciertas cosas que a lo mejor pueden parecer eh, que los gobiernos de izquierda no aprueban, por ejemplo, políticas de seguridad ciudadana, discutir en serio sobre el control de identidad, discutir en serio sobre los estados de emergencia, cosas que efectivamente, siendo oposición, es más fácil criticarla, pero cuando uno es gobierno, tienes que hacerse cargo de eso. Ese para mí es un punto también, yo comparto que requiere una visión distinta en materia de acuerdos políticos. Bueno, en el caso de la presidenta Bachelet tenía mayoría en las dos cámaras y no fue para nada fácil. O sea, ni siquiera imaginar lo que va a Nunca, hacer cada no día, cada día, teniéndola. cada día para el gobierno el color que sea hace más difícil porque estamos presencia de una política mucho más fragmentada. Bueno, exactamente. Ahora, en el caso de la seguridad pública, por un lado vamos a tener los delitos comunes, ya lo hemos visto, que van derivando también en otras aristas, como el comercio ambulante, por ejemplo, ¿cierto? Comercio ilegal. Pero en el caso de la seguridad, en el caso de las manifestaciones, ¿cómo se va a tratar eso cuando hayan desmanes, si es que probablemente puedan ocurrir? Sería extraño que no. ¿Cómo ellos actúen frente a eso? Probablemente va a ser más difícil que para cualquier gobierno y para cualquier gobierno de izquierda, en particular para ellos, ¿o no? Dada la postura que tuvieron ellos siempre en la calle. No, ahí Mira, tú lo antes de tienes. entrar, Perdón, antes de, perdón. perdón. No, dale, María José. Tú. No, solamente, mira, lo que dice Carlos es verdad, efectivamente ninguna acusación ha pasado, ¿vale? Han habido dos, yo creo que son bien excepcionales, el hecho, no sé, del uso de esta herramienta constitucional, y obviamente todo un asunto de apreciación, aquí nos pusieron a los dos porque no estamos de acuerdo, y eso es lo más interesante, pero yo creo que es bien indudable que esta ha sido una oposición muy dura respecto del gobierno. Yo he sido la primera en criticar muchísimas de las acciones del gobierno también, no quiero en ese sentido aparecer como defensora, ni mucho menos, creo que también hay cosas que ahora va saliendo que van a quedar y que han sido muy positivas para el país, sobre todo en relación a la gestión de la pandemia,
creo que también hemos vivido un momento de convulsión política que exacerba, ¿no es cierto?, las relaciones entre los partidos políticos y además también un desprestigio muy grande de los partidos políticos que ha tenido un rol muy gravitante en nuestra crisis, podríamos decir, política institucional. Ahora, dicho lo anterior, y mirándolo, intentando mirarlo desde un punto de vista prospectivo y más positivo, yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas es el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Como dice Carlos, no solamente la seguridad en el norte y en el sur, sino que sobre todo temas de narcotráfico. Chile ha subido muchísimo, ¿no es cierto?, en relación a la perpetración del narcotráfico en nuestro país. Y yo creo que ahí un gran problema es que estos asuntos de seguridad tienen que ver con desafíos políticos, se requieren acuerdos políticos, pero también requieren de una legitimación de las instituciones que están envueltas. Y aquí tenemos instituciones que están envueltas, las policías, el ejército, sobre todo hace 4 días, no sé, 5 días, con el tema que hemos visto en las noticias, que están muy deslegitimadas. Entonces yo creo que un gran desafío para este gobierno, que ha apostado por el diálogo, con el que yo por supuesto que estoy de acuerdo, es propender y aceptar, digamos, que el diálogo en sí mismo es una herramienta fundamental, pero no es suficiente. Y que la legitimación del uso, o sea, que el uso legítimo de la fuerza también es algo que el Estado debe propender, por supuesto que respetando los derechos humanos y por supuesto que estableciendo estándares adecuados, pero yo creo que esa tensión puede generar, ¿no es cierto?, dificultades a la hora de la gestión de problemas que, reconozcámoslo, son muy complejos y no son de responsabilidad de este gobierno, porque entre otras cosas vienen, ¿no es cierto?, hacia atrás de una data inmensa, ¿no es cierto?, o sea, y muy larga, y tampoco podemos esperar que de un día para otro este gobierno, ¿no es cierto?, resuelva aquello que nos ha costado décadas resolver. Pero sí creo que cuando oíamos al presidente Boric, ¿no es cierto?, insistir en que el problema de la Araucanía, el problema de la migración, se resuelven con diálogo, con otro tipo de diálogo, yo creo que efectivamente, y vuelvo a insistir, es así, pero yo creo que se va a enfrentar también con ciertos colectivos o con la calle o con ciertas agrupaciones que lo han apoyado, que no van a estar de acuerdo a la hora del accionar del Estado. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, como hemos visto antes de salir a vacaciones, que estaba muy, ¿no es cierto?, antes del verano, digamos, el tema de los indultos, y hay un tema de muchos temas que son muy concretos que dicen relación con la concepción de la labor del Estado respecto a la seguridad. Carlos. Mira, a ver, vamos por parte porque hay hartas cosas que efectivamente el gobierno que viene tiene, como para cambiar de tema, para ir ver también otros desafíos que tiene. Aparte del tema de seguridad, que creo que todos estamos de acuerdo, ustedes mencionan algo que es cierto, que es que la Convención Constitucional va a crear un momento como una primera etapa, o sea, el plebiscito de salida que es cuando termine entre la Constitución entregue sus 60 días después que la Constitución entregue, que la Convención entregue su propuesta de texto. Pero Carlos, una pregunta ahí, Sí, un pequeño paréntesis. Tendríamos que esperar, o esto podría ser más intenso, o sea, obviamente va a ser más intenso en el plebiscito, pero toda la parte previa, porque a la medida que se van aprobando normas, ya van pasando a la propuesta del texto, este ruido va a estar desde ahora, todo este tiempo, no quizás solo al final, ¿o no? Porque ya veíamos antes de el receso legislativo que habían crecientes presiones al presidente electo de intervenir de alguna manera. Entonces, esto pero podría crecer. el presidente electo no puede intervenir en la convención. O sea, y No, de eso, pero igual surgía la necesidad, decían algunos, que alinea a su gente. No, por supuesto, no, él no va a ir a darle elecciones y a mandar la convención, pero sí de alguna manera que su coalición está alineada en el gobierno y en la coalición. En la medida que se sí, sigan aprobando cosas, esas presiones, aunque no correspondan, pueden volver. o sea, a ver, el presidente, es que ahí hay un tema bien delicado y bien complejo. El presidente no puede meterse en la convención, ya ha dicho que no se va a meter a la convención, lo ha dicho públicamente, lo fue a decir también a la presidencia de la comisión y a raíz de algunas declaraciones, no me acuerdo quién, la propia presidenta y el vicepresidente de la convención salieron a aclarar que esperaban que el próximo gobierno no hiciera ninguna gestión ahí. Las decisiones que se toman en la convención tienen que tomarlas los colectivos que están ahí presentes. Efectivamente, hay colectivos, el Frente Amplio, el PS, que yo creo que deben mirar que van a ser gobierno y deben también tener en cuenta que el gobierno que viene tiene que hacerse de responsabilidad y ponerle cargas económicas, votar por medidas que impliquen cargas económicas para el gobierno que viene, por ejemplo, o que le generen dificultad al presidente
es un asunto que debieran evitar, pero yo no veo factible que lo haga el gobierno, sino que la presión debiera ser sobre las coaliciones políticas que están en la convención y que son parte del gobierno. Me refiero el Frente Amplio, me refiero el La PC, pro me dignidad, refiero a Prodignidad, me refiero también a los socialistas son parte del gobierno, y por tanto, ellos son los que debieran tomar las cosas con responsabilidad, y yo creo que lo han hecho, pese a todas las cosas que le dicen. Yo leí por una declaración que están Walker que les decía que tenían miedo. Por lo menos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, que reconozcamos, creo que en esto sí que vamos a estar de acuerdo los tres, era un unicornio color verde Esmeralda. esmeralda, volando sobre un cielo son diamantes, lo rechazaron completo. O sea, y fue rechazado con votos del futuro oficialismo. Y por tanto, en efecto, están ejerciendo su responsabilidad, y para ellos debería ir la presión, no sobre el gobierno. Esa es mi sensación. Distinto es el Congreso, porque el Congreso actúa, el Congreso aprueba cosas que el gobierno envía, y por tanto es legítimo que el ministro se exprese y todo el gobierno haga gestión en el Congreso para alinear a su bancada. Pero en el caso de la convención no, es un organismo completamente autónomo, y esa autonomía debiera respetarse. No, yo estoy completamente de acuerdo. La autonomía debe respetarse, el proceso requiere una independencia absoluta para tener legitimidad. O sea, me parece que eso es completa y absolutamente de acuerdo. Ahora, la pregunta que yo haría es quizás distinta. Es si el éxito o el fracaso de la Convención Constitucional va a afectar o no al éxito o fracaso del gobierno. O sea, ¿se va a entender de algún sentido que es un éxito o un fracaso compartido o no? Más allá de que, por supuesto, tiene que funcionar como un ente independiente y el gobierno no puede intervenir, eso por descontado. Entonces yo creo que aquí efectivamente lo que dice Carlos uno puede mirarlo por otro lugar, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos a, y que lo dijimos también al principio, una coalición, ¿no es cierto?, que es a Prueba de Dignidad, pero en particular un Frente Amplio que es una coalición joven, que no tiene experiencias de gobierno, y que hemos visto en la convención que le ha costado mucho a esa coalición tomar el rol prioritario que tiene además con la cantidad de convencionales que tiene para lograr acuerdos políticos. Lo vimos, ¿no es cierto?, en el nombramiento de la presidenta y el vicepresidente de la convención, y lo hemos visto a lo largo, ¿no es cierto?, de este tiempo en varias de aquellas decisiones. Entonces yo creo que efectivamente lo que tiene que ocurrir es que esa coalición se haga cargo del rol que tiene en el juego político actual. Y eso no tiene que ver con una intervención del gobierno, sino que tiene que ver con una empoderamiento, digamos, del rol que tiene y de la responsabilidad que ese rol supone, porque es distinto ser un colectivo de la calle que realiza sus demandas a ser una coalición que gobierna. Yo creo que eso es radicalmente diferente. Y entonces, ese asunto lo veo yo muy particularmente, digamos, puede ser muy desequilibrante, podría ser muy desequilibrante. Sí. Sí, Y lo ahora lo ha segundo, ejercido. No, perdón. No, no, lo que no, pasa y es que lo ha ejercido. una cosa muy cortita. Y No, dale, adelante. lo segundo que veo yo en ese sentido es que se ha ido generando, y aquí claramente yo creo que no vamos a estar de acuerdo con Carlos, pero se ha ido generando una sensación, que yo creo que es mucho más que una sensación, yo creo que es que tiene argumentos, digamos, muy potentes, de lo que se está aprobando en la convención. Voy a hablar de las normas que están a firme, no de las que están todavía en las convenciones y no todavía de las que están, digamos, que están todavía sujetas a votación. Muchas de ellas, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no pueda estar de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, más allá del contenido de fondo, ¿verdad? Tienen problemas jurídicos importantes. Y estamos a pocos meses de que eso ocurra, y luego el tema de la armonización de todas estas normas, yo creo que va a ser una cosa muy complicada. Entonces, se va generando una sensación de que es posible una aprobación del texto constitucional con mucho menos fuerza de la que hubiéramos creído, o eventualmente también se abre una posibilidad para rechazar, incluso en personas que votaron a prueba. Entonces, creo que toda esa conflictividad que se va a producir respecto del texto y respecto del apruebo o el rechazo también va a ser un tema que, insisto, sin intervención del gobierno va a terminar influyendo o pegando o afectando, ¿no es cierto?, al gobierno y, por supuesto, a su coalición. Mira, a ver, yendo a la convención, estamos de acuerdo que efectivamente no, la autonomía creo que eso está fuera de toda duda. Yo sí creo que esto María José y yo estamos de acuerdo, pero los actores políticos van a ponerle presión al gobierno. Eso, Absolutamente. absolutamente. O sea, Eso, más allá, claro. aunque sea irracional, pero da carne porque en efecto
en eso consiste el juego político y creer que no va a ser así es ser inocente y María José no lo es para nada, yo tampoco espero. Bueno, a eso apuntaba con las presiones que ya veíamos al No, presidente por Piñera, supuesto, más allá de pero cómo lo sí, haga. pero el Pero le gobierno sí en pasan, le eso, cargan. De hecho, en la convencional de Beatriz Sánchez decía, todo esto es nada más que una estrategia para hacerlo entrar al baile. y el gobierno en eso tiene que mantenerse el presidente firme y no bailar nada, porque el momento que entona una pieza se terminó, le van a achacar el rumbo a la convención. El rumbo a la convención, la convención ha tenido aciertos y desaciertos. Yo estoy todavía en el lado de los optimistas. A mí me gustó mucho que rechazaran completo el informe de la Comisión de Medio Ambiente porque lo leí, he trabajado profesionalmente, he trabajado en temas ambientales de hace tiempo y de mi época también de ingeniero, y las cosas que decían eran completamente impracticables y cosas que eran más una especie voy a ocupar un término de escalona, más de fumadero de opio, y el Pleno la rechazó completa. Las normas que efectivamente han sido aprobadas, yo no me siento capaz de pronunciarme sobre los errores jurídicos que plantea María José, no voy a pronunciar, pero las normas lo que sí uno lee es que efectivamente le da más autonomía a las regiones. La discusión sobre el Senado todavía no está resuelta, que es las discusiones más álgidas que han habido, no está todavía resuelta porque no se ha presentado, no hay un acuerdo respecto a qué hacer no se ha formalizado ese acuerdo. A mí me parece que el Senado cumple un rol importante y eso los convencionales lo van a hacer cuando pidan más plazo. El Senado le va a decir, oye, no era que no existían. Eh, pero en efecto, la convención tiene que acelerar el tranco y tratar de construir acuerdos sobre temas de hacer una constitución que en efecto sea aplicable y que a la gente les haga sentido. Eso es parte de una tarea más global y todavía yo creo que es noticia en desarrollo. Ellos tienen plazo para seguir discutiendo normas hasta el 22 de abril. Incluso podrían tomarse una semana más, porque la semana del 22 al 28 es la de hacer más la comisión de armonización. Y este plazo de marzo y abril, como dijo Rodrigo Álvarez, que está escribiendo la Constitución, y en eso la responsabilidad de los actores es bien importante, más allá del gobierno, de las fuerzas que están ahí y que forman parte de la coalición de gobierno respecto a que la Constitución sea percibida como un cambio profundo para bien y no una dificultad para el gobierno. Esa es tarea de ese grupo que está ahí. A propósito de las cosas que se han ido aprobando, la gran mayoría todavía es preliminar porque están en las comisiones o en las discusiones en general, pero ya ahí tenemos algunas que están en el texto que va a ser el definitivo. Pero hay una creciente inquietud, quizá, que se puede ver en la opinión pública respecto a cuánta diferencia se va a hacer con los pueblos originarios. Vamos a tener una constitución indigenista, se va a dar un privilegio quizá para algunos, otros es una justa reivindicación, pero el péndulo podría pasarse de un extremo al otro. Ya hemos visto, por más que la criticaron una encuesta de Cadem, pero de alguna manera son luces que se van mostrando de distintos sectores. ¿Se corre un riesgo con eso? ¿Les parece que para nada y que está en su justa medida? ¿Cómo lo ven, María José? No, yo creo que se corre un riesgo enorme, o sea, enorme. Y yo creo que aquí es bien importante distinguir lo que es el reconocimiento de los pueblos originarios, que me parece de radical importancia, lo que es el reconocimiento también de sus derechos, también de radical importancia, pero yo creo que aquí hay un problema, y yo veo que este problema para mí al menos es gravísimo respecto de la Convención Constitucional. Y es que cuando se instala un tema como sin posibilidad de discusión o cualquier oposición a ese tema es entendido como una élite que siempre está en contra de las cosas o cualquier, digamos, cuando tú te sientes que estás en algún sentido siempre puesto en el banquillo de los acusados si no estás de acuerdo, lo que genera eso, y esto es un proceso mundial, no es un proceso solamente chileno, es una natural o clausura o autocensura o una imposibilidad de una discusión o de un diálogo genuino que lleve a un lugar, ¿no es cierto?, que es el que corresponde, que es al etos compartido, que es lo que debe buscar una constitución. Respecto de este tema, yo creo que la Convención Constitucional ha cometido varios fallos. Y ese fallo que implica, no, insisto, no es que esté en contra del reconocimiento de los derechos, pero cuando uno, por ejemplo, ve los sistemas de justicia en principio paralelos, y yo no soy en absoluto experta, pero lo he investigado con abogados que sí lo son. Lo que hay aquí es un tema que se ha debatido en el mundo y que existe en el mundo. Por tanto, la discusión teórica la podríamos tener, ¿no es cierto? Si es adecuado, si no lo es.
Pero las normas que ya están dentro, dejan unos espacios de indefinición, dejan unos espacios de falta de armonización entre ellas, pero sobre todo de bordes muy complejos. Entonces, a mí lo que me ocurre es que dentro de las normas que ya están, que si no me equivoco son 50, entre 40 y 50, dentro de esas hay varias, no las conozco todas en profundidad, pero algunas sí, que dejan bordes de indefinición que a mí me parece que son muy, muy, muy peligrosos. Y aquí yo creo que hay otro tema, que también yo lo he planteado varias veces, y es que si bien la Convención Constitucional, y dice relación con esto, tiene una legitimidad absoluta que está dada por las elecciones, que está dada por la democracia, yo creo que hay una representación que no es de alguna manera acorde con lo que el país es, lo que no le quita nada de legitimidad, sino que simplemente es un factor para analizar. Nosotros hemos visto en las elecciones, salvo la elección de convencionales constituyentes, la representación del centro y la derecha es mucho más grande. Entonces, si bien tienen, y vuelvo a insistir, toda la legitimidad de acción que tienen dada por la elección y por el funcionamiento, creo que se ha cometido un error, que es dejar fuera de esta conversación a una parte, y no digo solamente a la derecha, y eso genera una dificultad enorme respecto de crear un etos compartido y lleva a veces a estos excesos o estos bordes que son los que van produciendo la sensación de desánimo, de desafección o de duda o de temor respecto del resultado que pueda ocurrir. Carlos, Mira, qué buen punto tocado la María José. Yo, como soy socio de un portal que nos dedicamos a temas legislativos y constitucionales, se llama Alerta Ley, de repente entrevistamos gente y nos tocó entrevistar a Pablo Longueira, a quien yo conozco harto, más somos colegas, como gente que abandonó la ingeniería por la política, y le tengo mucho aprecio. Y él decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y se le ha escuchado a otra gente derecha, en público y en privado, que es que a lo mejor debiéramos construir un acuerdo alrededor de la constitución de Bachelet, la propuesta que hizo la presidenta Bachelet en su último periodo, y a todo el mundo ahora le parece una propuesta razonable. ahora, eso es Eh, poniéndose en el escenario de un rechazo, eventualmente. no, no, pero en general lo decía él, a raíz, lo mismo decía María José, lo que vemos en la convención, decía más o menos lo mismo, y decía más de eso en nuestro convencional de derecha, ahí están como arroz graneado, ¿no? Todo lo que mencionaba María José compartía la misma diagnóstico, decía, la solución que yo propongo de esto es que construyamos un acuerdo alrededor de la construcción de Bachelet y yo me encargo de convencer a la derecha para que lo firme. Yo le decía, tiene razón, el único problema es que la constitución de Bachelet, el que la tiró al tacho de la basura fue el gobierno actual. O sea, el ministro del Interior fue a ICARE y dijo, no vamos a avanzar la constitución, y fue como aplauso estruendoso. Era como la escena de, de la venganza del Cid, así cuando el emperador Palpatín destruye la república y todos aplauden así, y después dice, bueno, parafraseando, en medio de estos dos aplausos se acabó la posibilidad de un acuerdo. O sea, quienes efectivamente, hay que ser autocrítico también, y que la derecha en ese sentido le falta la visión autocrítica, quienes boicotearon la posibilidad de un acuerdo constitucional razonable, que nos habría sacado de esto, fue la derecha, fue el gobierno actual, y lo hizo en ICARE en medio de un estruendoso aplauso. Entonces, yo comparto que efectivamente no puede construirse una constitución sin un acuerdo con la centro derecha, y que a mí no me parece estas cosas que de repente uno escucha a algunos constitucionales diciéndole ustedes no tienen nada que opinar. A mí no me gusta nada de eso, no me gusta que a nadie lo excluyan. Era una discusión democrática, pero fue la centro derecha, fue el gobierno actual el que mató la posibilidad de un buen acuerdo que podíamos haber hecho, porque no sé qué le pasó por la cabeza al presidente, no sé qué le pasó por la cabeza al sector político, y en medio de un estruendoso aplauso. Entonces, ese es como el primer punto que quiero también destacarlo, porque de repente es fácil decir ahora me excluyen, pero fue la centro derecha, y nos habríamos ahorrado bastantes problemas, pero bastantes problemas, si hubiésemos construido un acuerdo en ese momento alrededor de la constitución de Bachelet. Creo que nos habríamos ahorrado bastantes problemas, y el presidente hoy no tendría 17 puntos de popularidad, sino tendría 40. O sea, habría sido, habría trascendido, y además tendríamos una constitución firmada por él. O sea, habría sido, la verdad que fue una oportunidad de oro que se dejó pasar. Y en eso yo le encuentro razón a Pablo Longueira. Respecto a Mirándolo los hacia temas, atrás, porque ya se nos acaba el tiempo, pero ha sido uno de los grandes errores de la derecha, centro derecha, no solo el gobierno, porque en general todo el sector opinaba lo mismo. En ese yo minuto creo no que, parecía, o decían, yo no es creo lo que que pide la gente. es de los errores históricos grandes de la derecha en Chile, y además sorprendente. Es sorprendente que pensaran, que cayeran en eso. Yo no logro entender todavía qué fue lo que pasó. Y de hecho, nuevamente, no lo digo yo, yo lo comparto Pablo Longueira.
La otra cosa, mira, respecto a una cosa muy breve, respecto al tema de los pueblos originarios, nuevamente, varias veces se ha intentado en las constituciones darle reconocimiento constitucional y varias veces no se ha podido, no ha habido la mayoría suficiente del Congreso para hacerlo. Y en efecto, ahora van a estar y probablemente en un tono mucho más allá de lo que los acuerdos que antiguamente se propusieron. Pero es bueno recordar que la composición de la convención fue un acuerdo del Congreso de 2/3, en la cual formó parte de la centro derecha y me parece muy bien. A ese acuerdo solo votaron en contra los comunistas, la Pamela Giles y los republicanos. Todo el resto del espectro político estuvo de acuerdo, incluyendo al presidente, bueno, y un sector del Frente Amplio, pero no el presidente Boric. Y por tanto, ahí vamos a estar en un país donde efectivamente va a haber mucho más allá de reconocimiento en eso. Y la pregunta es cómo, y parte de las cosas que va a tener que hacer la Comisión de Armonización y después las leyes, es cómo un país plurinacional, cómo se rearma la institución a partir de una constitución y una nación y un país plurinacional, porque creo que eso no va a tener vuelta atrás. Y Pero una cosa es lo que encontraremos manera. mencionan, pero en la opinión pública que esto ha generado ruido, ¿no podría ser un factor como de complejidad para que lo aprueben? Porque Yo no algunos dicen, veo, bueno, desde la, la hasta próxima ahora, oposición. hasta ¿Mm? ahora todas las encuestas que yo he visto, hay dos públicas, yo he visto otras privadas, el plebiscito de salida sigue ganando la prueba ampliamente, lo que yo he visto. Y de hecho públicamente entiendo que la cadena dice lo mismo. Yo no veo, no hay todavía un factor que tú digas, mira, sabéis que él va a ganar el rechazo. Nuevamente, esto es noticia en desarrollo y a la convención le queda harto y por tanto no hay un resultado fijo, sino mira las elecciones pasadas, todas las sorpresas que nos llevamos. Bueno, ya que nos quedan los últimos minutos para cerrar, porque podríamos estar tantas horas y tantos temas dando vuelta, ¿qué esperan Mm. para las primeras horas, para la asunción del próximo presidente electo este viernes, María José? Oye, yo te voy a robar un segundo para decir una cosa, para hacer una cápita de lo que dijo Carlos, pero yo, Carlos, creo absolutamente que la derecha tiene mucha responsabilidad, por supuesto que sí, o sea, totalmente, y creo que además dentro de la derecha hay que distinguir, yo esto también lo he dicho muchas veces, entre distintos tipos de derecha, ¿verdad? Hay una a la que le parece que el cambio es muy violento y es negativo, y otra que no, ¿ya? Yo pertenezco a la que no, y creo que efectivamente en esa misma ruta hay que entender, ¿no es cierto?, que efectivamente hubo una ceguera, un destiempo y una desprolijidad, si tú quieres, de leer los procesos muy importantes. O sea, eso yo no lo desconozco jamás. Sin embargo, creo que con la misma honestidad es importante entender que hoy, al menos yo, veo en la Convención Constituyente un ánimo de reivindicación, que es muy distinto al de construir otro modelo, incluso podríamos decirlo, muy distinto a modificaciones que fueran de alguna manera muy profundas o muy radicales, que podríamos discutirlas perfectamente. Pero cuando hay un ánimo reivindicatorio que está permanentemente focalizando la culpa o las culpas, ¿no es cierto?, en una élite que tiene muchas lecturas, porque la élite puede ser la derecha, pero también puede ser una élite social, también puede ser una élite cultural, de sangre, lo que tú quieras. Es difícil esa construcción del ethos. Entonces, si a mí me preguntan, y aquí con esto termino, ¿qué es lo que yo espero? Ojalá que el gobierno sea exitoso y le vaya extraordinariamente bien. O sea, eso es lo que yo primero espero. Y creo que ahí tenemos responsabilidad todos. Todos tenemos una responsabilidad. El gobierno, la, digamos, centroizquierda, la derecha, por supuesto, en la construcción de un país, porque lo que no podemos negar, creo yo, es que este es un país que tuvo un quiebre institucional potente, que requiere una transformación también potente. Pero esa transformación yo creo que no es el momento o el lugar, ni la convención, ni el gobierno, de la reivindicación. No es esa la forma ni la manera si queremos mirar a largo plazo. Simplemente eso, desearle muchísimo éxito, que ojalá se puedan ir resolviendo estos asuntos, digamos, políticos y sociales fundamentalmente en nuestro país. Y yo creo que le va a tocar un tiempo muy complejo, que hay que ir mirando en este despliegue que tiene otras formas, que tiene otras caras y tiene otros modos, cómo se va concretando y cómo baila, ¿no es cierto?, esta comparsa de elementos mundiales y nacionales que están funcionando al mismo tiempo. Carlos, para cerrar. Va a ser nuevamente, me quiero, el hito, va a estar lleno de simbolismo también ese día, al igual que lo que decía María José cuando presentaron a los ministros.
la parte buena es que finalmente vamos a deshacernos las corbatas. A mí no me gustan las corbatas, sí. Pero efectivamente es una nueva generación que tiene otras maneras de hacer política, y creo que de la misma manera que la centroderecha tiene que hacerse una crítica, yo creo que también la exconcertación tiene que hacerse una tremenda, gran crítica. Este fin de semana, en la tercera, Max Colodro les pegó y tiene razón. O sea, hay una especie, dice, hubo una expresión que yo la encuentro súper sabia. La centroizquierda decidió suicidarse, dice, dejar de ser relevante. Dice, creo que efectivamente no es solo un gobierno que, no solo la derrota de la centroderecha, lo que ha pasado, sino también es la derrota de la centroizquierda, y eso va a venir un reordenamiento completo de las fuerzas políticas, y el gobierno, la tarea que tiene es demostrar que no es solo hito, sino que también es capaz de, como dijo el presidente, al día siguiente recoger la basura. La pandemia va a ser lo suyo también eliminando las corbatas. Yo creo que cada día se van a ir viendo menos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, María José, también por habernos acompañado. Que tengan una muy buena semana y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra este viernes. Vale, chao, gracias. Chao, María José, cuídate. Chao, Bárbara. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien, y a todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros. Por supuesto, vamos a seguir todos los detalles de este cambio de mando aquí en emol.com.